Lo que queremos presentar es exactamente un proyecto de investigación cuyo marco es el Plan Andaluz de Investigación. Es un proyecto de excelencia que en su origen se tituló Archivo Documental de Percepciones y Representaciones de Paisajes Andaluces y que corre entre marzo del 2011 y marzo del 2015. El equipo que aborda este proyecto es un equipo de pintores de la Universidad de Sevilla, el Grupo de Investigación Morfología de la Naturaleza, Regel Alonso, Rosalía Martín, Daniel Bilbao, José Luis Mauri y Diego Blasque, un equipo de arquitectos también de la Universidad de Sevilla, Arquitectura, Diseño y Técnica, Rafael Yacer y Diego Anguís, y un grupo de geógrafos y ambientalistas de la UPO y de la Universidad de Sevilla que formamos el grupo GIES, en el que estamos Águeda Villa, Manuel Rodríguez, Marta Rubio, César López y yo mismo, un literato, Juan Villa, y un fotógrafo, Pachi Cerveto. Ese sería el grupo que estamos trabajando en Doñana en relación con este proyecto. Este proyecto es más amplio, como vamos a ver ahora. Pero lo interesante del proyecto es que empezando e intentando marcar como objetivo hacer un archivo documental de percepciones y representaciones, nos fuimos dando cuenta que conforme avanzaba el proyecto no era esa nuestra tarea, porque precisamente la presencia y la potencia de los creativos en nuestro grupo sería simplemente hacer un archivo documental, sería muy despilfarradora. Entonces le hemos dado cada vez más importancia a lo creativo, a lo original, a lo nuevo, y la idea hemos ido pasando del archivo documental de paisajes andaluces, que además lo están haciendo el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, a la lectura hermenéutica e interdisciplinar de paisajes significativos andaluces. ¿Para qué? Pues para promover sus comprensiones e inducir y subrayar sus valores patrimoniales mediante relatos creativos y comprensibles de los mismos. Todo eso nos ha hecho elegir los siguientes ámbitos en Andalucía. Doñana y concretamente La Vera es lo que vamos a presentar aquí, un poco por dónde van nuestras primeras aproximaciones. Las subbéticas cordobesas, porque hay un grupo de Córdoba que también trabaja en ese asunto, Sierra Morena de Huelva y una serie de paisajes urbanos. Y para eso lo que vamos a hacer, lo que vamos a efectuar es una lectura interdisciplinar de paisajes a partir de una metodología que hemos ido elaborando a través del tiempo y que se ha publicado, acabo de publicarla yo en una revista chilena, que tiene tres fases. La primera parte se parte de una recopilación pluridisciplinar de informaciones sobre los ámbitos a estudiar, y ellos nos permiten definir las claves comprensivas, espaciales, territoriales y paisajísticas de esos ámbitos, y elegir unos paisajes significativos para hacer un cuaderno guía de primeras visitas en la que con el que pasamos a la segunda fase. En esa segunda fase se desarrollan lecturas compartidas, interdisciplinares y hermenéuticas de los paisajes significativos a partir de lo que pueden ser la estructuración de sus límites, sus componentes principales, sus atributos y sus núcleos de sentido o de significado. Y se intenta llegar a una serie de nuevos relatos en el intercambio de disciplinas entre lo que pueden ser disciplinas científicas puras, por decirlo de alguna forma, disciplinas científicas sociales y disciplinas creativas, para terminar elaborando unos trabajos transdisciplinares que pretenden, de alguna forma, ofrecer relatos contemporáneos de estos paisajes, porque no podemos nunca perder de vista que Doñana, además de todo lo que estamos viendo en esta jornada, que es mucho y muy rico y muy interesante, es sobre todo un relato. Un relato. Acabamos de publicar, Juan Villa y yo, precisamente en la revista EIRIA del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, un artículo, se llama La Doñana contada, cómo cuenta la novelística contemporánea Doñana, y hemos trabajado aproximadamente con 15 novelas de diferentes facturas sobre este tipo de temas. Bien, en función de eso escogemos La Vera. La Vera, ¿por qué escogemos La Vera como primera aproximación?
Pues porque somos muchos los que nos unimos en este grupo, que llevamos muchos años trabajando en Doñana, que más y el que menos, yo llevo 40 años, hay algunos que llevan 30, 35, no menos de 20 en ningún caso, y ya tenemos, diríamos, una primera fase de acumulación pluridisciplinar de informaciones bastante elaborada, lo cual nos permite ir avanzando. Y en función de eso, desde la primavera del 2011 hasta hoy, hemos ido teniendo una serie de jornadas de campo en las que se han efectuado lecturas y relecturas disciplinares y compartidas de aquellos paisajes. La primera fase nos lleva a las siguientes constataciones. Primero, el tema de las claves espaciales y territoriales de Doñana. Efectivamente, nosotros partimos de que el espacio geográfico de Doñana se caracteriza, y hoy, esta mañana ha sido un ejemplo de libro de esto, por ser reciente, híbrido, horizontal, dinámico y frágil. El territorio de Doñana responde a la consideración y gestión de unas tierras marginales, por eso es Parque Nacional, desde distintos paradigmas y órdenes históricos, y se va pasando de una fase tradicional predatoria a una fase de colonia de explotación, a otra fase de colonia de poblamiento y a una última fase de contradicciones por emergencias productivas y conservacionistas. Aquí también han aparecido cuestiones esta mañana que evidencian ese movimiento contradictorio, conflictivo en algunos momentos. ¿Cuáles serían, por otro lado, los relatos paisajísticos sobre Doñana que hemos podido acumular? Pues después de muchas lecturas, nosotros podemos decir que los paisajes de Doñana, que serían cómo la emoción, cómo la creatividad ve al territorio de Doñana, se sostienen en una serie de discursos científicos y culturales de diversa procedencia y de diversa efectividad. Por ejemplo, Doñana se considera un mito natural romántico, desde Chapman y Bush para acá, y además también un mito natural surrealista, desde Michó, que veía los pájaros volando como ejemplo de Doñana, o desde Jorge Camacho y sus cruces de Doñana. Doñana, a partir de en la primera mitad del siglo XX, fue considerado durante un cierto tiempo por un institucionista como Luis Bello, el bello hogar del buen salvaje. Doñana, desde Mumford, o desde antes, desde Chapman, pero después desde Mumford sobre todo, todas las expediciones, y desde la creación que estamos conmemorando de hace 50 años de la estación biológica, es una naturaleza singular, reconocida objetiva y científicamente. Doñana es también una sucesión de veras, es una convergencia y un crisol de paisajes. Así lo hice desde Juan Ramón Jiménez hasta la hipótesis de avance de lo que significa el lago Ligur de Gabala. Doñana es un Finisterre reciente, híbrido, horizontal, magmático. Caballero Onal, en su célebre obra Ágata Ojo de Gato, lo pone en evidencia, y Juan Villa también lo recoge en alguna de sus novelas. Simplicidad de lo complejo, plenitud del vacío. Regla Alonso, en su tesis sobre el proceso de abstracción de la mirada pictórica sobre Doñana, viene a defender este tipo de tópico relato paisajístico de Doñana, que a su vez es confirmado por las pinturas de Carmen Lafón. Es un mundo dinámico, con escondida y tupida urdimbre de vida interior, según también Caballero Bonal, Juan Fernández Lacomba, Juan Drago o algunos otros. Es un territorio mágico de apariciones y epifanías, y es por último, según entendemos algunos de nosotros, un territorio colonial y contradictorio. Todas esas características son relatos paisajísticos de Doñana. En función de eso, nosotros escogemos la vera. ¿Por qué? Pues escogemos la vera porque entendemos que es una franja liminal y un ecotono o mezcla en la última costa del mar cuaternario, es una vía de articulación territorial fundamental de relación entre marisma y arena, surgencias de agua, presencia humana y todo lo demás, y es un conjunto de paisajes diversos, híbridos y complejos que de alguna forma constituyen un epítome de Doñana, el paradigma de lo que puede ser la conservación de Doñana. Y eso nos lleva a distribuir en la vera como 5 ámbitos. Un primer ámbito norteño,
un segundo ámbito de la vera propiamente dicha hasta el puntal, un tercer ámbito de lo que es la retuerta, precisamente, no es casual lo de los caballos de la retuerta y lo de la retuerta refugio, ahora veremos, y un cuarto ámbito de caída directa de la arena a la marisma y un quinto ámbito del lucio del membrillo. En función de eso vamos haciendo nuestra lectura y empiezan a dominar la potencia de los creativos y empiezan a aparecer miradas literarias y aparece una novela que está terminándose de Juan Villa, uno de los miembros de nuestro equipo, que se llama Anatomía de la Vera, en la que se hace un relato sobre lo que significan los distintos hatos, y en este caso acompañadas de fotos de Pachi Serveto, que también está por aquí y es el fotógrafo que está trabajando con nosotros. Pero también aparecen miradas pictóricas. Y así, por ejemplo, el hato Villa es mirado así por Rosalía Martín, o por Regla Alonso, o por Mauri, o por Daniel Bilbao, coincidiendo en su propia mirada en una serie de asuntos y distinguiéndose en sus planteamientos. Pero además es mirado también por los arquitectos y se ve lo construido en el paisaje, a partir de esta casa, de este análisis de la casa del Puntal de los González, lo construido en su entorno inmediato, el hecho de la construcción propiamente dicho, y lo que se ve desde lo construido. Todo esto nos va a conducir a una tercera fase, y con ello termino, que sería la producción de nuevos relatos transdisciplinares sobre paisajes de la Vera de Doñana. Y en este sentido nos movemos en la siguiente dirección. Los paisajes norteños de la Vera dan lugar a una percepción identitaria, rociera, muy almonteña, Manecorro, Hato Villa, Casa de los Guardas y Martinazo, y se va pasando de las identidades a las metáforas. Así, por ejemplo, a ver qué me pasa aquí ahora. No me sale. Perdón. No sé por qué se me ha ido el puntero, no sé. No. El palacio funciona, para nosotros es fundamentalmente una frontera, un ecotono cultural en el que paradójicamente se mezcla lo verdaderamente más nuclear de Doñana, la conservación en su sentido más esencial, con el hibridismo. Y en eso lo expresa muy bien Juan Villa en otro relato y una fotografía de Pachi Serveto y una pintura de Daniel Bilbao sobre el ombú del palacio. El palacio, centro de la conservación, es también y paradójicamente foco de exotismos y novedades en esta Doñana híbrida y mezclada. La saga de los chicos y el puntal, con el sopetón, la retuerta y el cerro de los Ánceres, es el mundo de los ojos, de los ocles, del aislamiento, del miedo, de las intimidades en el imaginario de Doñana, claramente. Y eso aparece muy bien, aparece muy bien recogido en esta mirada, por ejemplo, de José Luis Mauri al Lucio del Caballero, o en esta descripción de la retuerta por parte de Juan Villa, o en esta mirada de Regla Alonso a las dunas de los Croissants. Y una marismilla de personajes, vaya hombre, esto salta, no sé por qué. Una marismilla de personajes especiales, de nobleza y de burguesía, por otro lado, y sobre todo una marismilla que para nosotros principalmente significa la luz de Cádiz en Doñana. Una marismilla, sobre todo con lo que es el Lucio del Membrillo. Vamos a ver, ¿qué sería exactamente la luz de Cádiz, la luz atlántica en Doñana? En ese sentido, nos encontramos esta mirada de Daniel Bilbao,
o esta mirada, para terminar, de luz lumínica de Rosalía Martín. Ahí quedó.